¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué ciertas fotografías son más atractivas que otras? ¿O por qué algunas permanecen expuestas en galerías durante meses o incluso años para que miles de personas puedan admirarlas? ¿Nunca se ha preguntado la razón por la cual determinados fotógrafos acaparan los elogios de los críticos de arte? Una de las principales causas de que algunas fotografías sean de mejor calidad que otras es su composición, y de ella nos ocuparemos ahora. La buena composición constituye algo con historia propia. Los griegos y los romanos la ponían en práctica 2000 años antes de que surgiera la fotografía. Ello puede constatarse en la arquitectura de esos pueblos. Y hasta la actualidad, la composición sigue siendo parte importante de las manifestaciones arquitectónicas. Definir la composición fotográfica resulta sencillo. Es la selección y disposición de sujetos en el área de imagen de la fotografía. Algunos arreglos tienen por finalidad ubicar las imágenes o sujetos en determinadas posiciones. Otros se efectúan para elegir un ángulo de toma. Usted puede desplazar tan solo ligeramente su cámara y hacer un cambio significativo en la composición. Algunas instantáneas por mera suerte presentan una buena composición, pero la mayoría de las fotografías de calidad han sido creadas. ¿Cómo puede usted crear una? Antes que cualquier cosa, aprenda los fundamentos para lograr una buena composición. Después de ello advertirá que a menudo las fotografías bien compuestas requieren de una cuidadosa planificación y una paciente espera. Empezará a evocar los fundamentos de la composición cuando se disponga a tomar fotografías, y pronto los adoptará como propios. En este programa hablaremos de sencillez, la regla de los tercios, líneas, balance, encuadre y puntos de fusión. Estos conceptos no deben tomarse como normas, sino como simples guías. La composición fotográfica es una expresión de la natural sensibilidad que posee usted para el diseño. Estos fundamentos le permitirán afinar sus aptitudes para la composición, así como conseguir mejores fotografías. El primero de los fundamentos, a la vez que el más importante, es la sencillez. Busque usted algunas maneras de que el centro de interés de sus fotografías reciba la mayor parte de atención visual. Una posibilidad consiste en elegir fondos carentes de complicación que no desvíen la atención que debe prestarse a los sujetos. Veamos cómo podemos mejorar esta fotografía introduciendo sencillez visual. En primer lugar, decidamos si nuestro centro de interés ha de ser el teléfono público, el puente o el cacto. Tomemos el cacto como sujeto principal. Acercándonos un poco y usando el cielo raso como fondo, hemos simplificado y mejorado la apariencia de esta fotografía. Aquí en ambas fotografías estamos a muy corta distancia de nuestro sujeto, pero el complicado fondo de la izquierda oculta a la gaviota. Basta cambiar un poco el ángulo de la toma y de inmediato aparece la gaviota destacando contra el cielo azul. Componga su fotografía de manera que el motivo para la toma se distinga claramente. Acomode los elementos de la fotografía de tal manera que complementen al que usted haya elegido como centro de interés. La mayoría de nosotros escogería la foto de la derecha, ya que el estacionamiento tiende a oponerse a la sensación de antigüedad que se asocia a la casa de la misión. Recuerde, estamos hablando de sencillez en la composición. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de una decisión que tal vez tenga que tomar. ¿Qué tanto de su sujeto debe incluir en la foto? ¿Y cómo debe encuadrarlo? ¿Horizontalmente? ¿De la manera en que se hizo aquí? Tal vez prefiera encuadrar su sujeto en un formato vertical, como lo hemos hecho con estas líneas. Escoja.
Así pues, puede usted simplificar sus fotografías y reforzar el centro de interés eligiendo fondos carentes de complicación, evitando incluir sujetos no relacionados con la toma y acercándose al sujeto principal. Si usted desea que su centro de interés sea más dinámico, colóquelo ligeramente a un lado como lo hicimos con este joven artista. Las fotografías con el sujeto en el centro tienden, por lo general, a ser más estáticas y menos interesantes que aquellas en las que está descentrado. Puede usted aplicar la regla de los tercios como guía para colocar sus sujetos fuera del centro. He aquí la manera de hacerlo. Antes de realizar la toma, trace dos líneas imaginarias, paralelas y horizontales, que dividan la imagen en tres partes iguales. Haga lo mismo en forma vertical. Los puntos de intersección de estas líneas imaginarias le ofrecen 4 opciones para situar al sujeto principal. El punto que elija dependerá del propio sujeto y de cómo quiera usted presentarlo. En este caso nosotros escogimos el punto superior derecho, para que se pudieran apreciar la sombra completa y la mayoría de las huellas que llevan hacia la gaviota. Aquí, el faro parece estar bien situado en el punto superior derecho, simplemente porque el resto de la escena encaja de manera agradable en el formato. Este es un caso en el que tenemos un excelente control del sujeto. Podemos hacer posar al modelo en cualquier punto. La regla de los tercios indica esta posición, que además le da al modelo un camino definido por seguir dentro del área de la fotografía. Siempre debemos considerar la trayectoria de los sujetos en movimiento y dejarles espacio al frente, hacia donde puedan moverse. Si no lo hacemos, puede sucedernos esto. Parece que la chica va a correr hacia afuera de la fotografía. Al colocar al sujeto en el punto inferior izquierdo, usamos la regla de los tercios y le dejamos a la chica suficiente espacio para que corra dentro de la foto. Aquí tenemos otra toma de acción en la que es más importante dejar mayor espacio frente al sujeto en movimiento que detrás de él. También podemos usar la regla de los tercios para situar el horizonte en nuestras fotos. La posición central del velero y el horizonte nos da aquí una sensación de inmovilidad. Cambiemos el horizonte hacia el tercio superior y el velero hacia la izquierda. Recuerde, esto es solo una guía. Si no le gusta esta posición del sujeto, pruebe otra. Como esta, por ejemplo. Aquí hemos movido la línea del horizonte al tercio inferior. En general, sitúe el horizonte arriba o abajo. Procure no dejarlo en el centro. Tal como es mejor no dejar las líneas horizontales en el centro, tampoco es recomendable hacerlo con las líneas verticales. Por ejemplo, en la fotografía de la izquierda el sujeto está centrado, mientras que en la de la derecha, el fotógrafo logró un mejor efecto, simplemente cambiando el ángulo de la toma. Las líneas también juegan un papel importante en la composición. Este poste arquitectónico tiene algunas líneas hermosas, pero estas son opacadas por el fondo tan saturado. Simplifiquemos la fotografía acercando nuestra cámara a la base del poste. Ahora podemos mirar hacia arriba y ver las mismas líneas destacando contra el cielo azul. La fotografía de la derecha es mucho más dinámica, debido a las fuertes líneas diagonales. Imagine esta vista sin los rayos de sol en diagonal. Probablemente estará de acuerdo en que las líneas diagonales son dinámicas. Podemos usar las diagonales como líneas que nos guíen hacia adentro de la fotografía. Es una forma sencilla de hacer que nuestra vista se dirija al sujeto principal. También podemos usar líneas que se repitan para dirigir la atención del observador hacia nuestro centro de interés. Una de las líneas más comunes y atractivas que se usan en la composición es la llamada curva en S, como en este caso. Aquí tenemos otra curva en S que forma una línea guía diagonal. Esta fotografía se mejoró también con un sujeto principal bien situado y el resultado es una foto que gusta a la mayoría.
Esta fotografía es buena. Es un acercamiento y el fondo no es tan complicado. Pero ¿no sería mejor la composición si el flamenco no tuviera el cuello tan recto? Seamos pacientes y esperemos a ver si decide brindarnos una mejor pose. Esto es lo que estábamos esperando. El flamenco se ha relajado y su cuello ahora tiene una agradable forma de S que destaca contra un mejor fondo. Así pues, la curva en S es una forma atractiva que debemos buscar al hacer una composición. Podemos usar otras sencillas formas geométricas que nos ayuden a mejorar nuestra composición. Puede usted ver el triángulo que se forma al unir a las monjas con líneas imaginarias. Este triángulo le agrega una sólida unidad visual a esta fotografía. Advierta cuántos triángulos forman esta pareja y su reflejo. Usted puede desarrollar una visión artística estudiando fotografías para encontrar la fuerza de las líneas, las formas geométricas y el balance. Otra de nuestras guías para obtener una buena composición fotográfica es lograr un buen balance. Note cómo todo, las hojas, la ventana y la pareja, parecen estar en el lugar correcto. Tanto el ángulo de la cámara como la colocación de los sujetos fueron cuidadosamente escogidos para lograr el buen balance de esta fotografía. El buen balance consiste sencillamente en acomodar formas, colores o áreas de luz y oscuridad que se complementan entre sí para que la fotografía resulte armoniosa, no desequilibrada como esta. Tal parece que Karen va a caer fuera de la fotografía, por la derecha, debido a la falta de apoyo visible. Aquí hemos movido un poco nuestra cámara para incluir la rueda que tanto necesitamos como soporte para el sujeto. Karen continúa descentrada, pero la fotografía está balanceada. Imagine que estas parejas están en una balanza. Este es un clásico ejemplo de balance simétrico. Aquí tenemos un ejemplo de balance asimétrico. La cabeza grande se equilibra con la cabeza del niño. Por lo general, este tipo de balance resulta más atractivo que el balance simétrico. Por ejemplo, esta fotografía está balanceada, pero los sujetos pueden separarse para formar dos fotografías verticales, y ello tiende a dividir la atención del observador. Generalmente hay varias maneras de acomodar o balancear nuestros sujetos. Podemos escoger el estilo de la izquierda si lo que deseamos es dar una sensación de formalidad, o bien la forma de la derecha, que es un poco más relajada e informal. Ambas están bien balanceadas. Nuestro quinto fundamento para mejorar la composición fotográfica es el encuadre. No es esto lo que queremos decir con encuadre, aunque el principio es el mismo. Lo que significa es que hay que enmarcar el punto central de interés con objetos que se encuentren en primer plano. Esto ayuda a darle a la fotografía una sensación de profundidad que la hace dejar de ser una instantánea cualquiera. El que usemos o no un marco para la escena dependerá de cada nuevo sujeto. Lo que hayamos pensado usar como marco también varía. La fotografía de la izquierda del monumento a Washington fue hecha sin buscar encuadre. La de la derecha es más expresiva y nos da una sensación de mayor profundidad, porque el fotógrafo escogió un primer plano más apropiado para complementar el monumento. Aquí, los caballos y sus jinetes en primer plano añaden interés a la escena. Las ramas que asoman completan el marco y agregan profundidad. Cuando use personas para balance y primeros planos, asegúrese de que dirijan la vista hacia el área de la fotografía. En estas dos tomas se usa el encuadre eficazmente para añadir dimensión e interés. No importa cuál sea el tema que elija para fotografiar. Evite los puntos de fusión. La fusión del árbol con la cabeza de David es tan obvia que quizá nadie podría dejar de advertirlo en el momento de la toma. Recordemos esto. Nosotros vemos las cosas en 3 dimensiones,
por lo cual resulta muy fácil enfocar nuestra vista en el sujeto principal y no ver el fondo en absoluto. De ahí que nuestro sexto fundamento sea evitar los puntos de fusión. Podemos estar seguros de que la cámara siempre registrará estos puntos de fusión. Así que hay que buscar fondos planos para nuestro sujeto. En este caso la corrección fue sencilla, pues el segundo escenario se encontraba a solo unos metros de distancia. Esta es una fotografía agradable, pero en ella se ha fusionado a las personas con el margen al suprimirles la cabeza o los pies. Ello se debe a que el fotógrafo no encuadró bien la escena. Para evitar esto, alinee el ojo con el visor y ajuste la imagen para dejar un poco de espacio alrededor de las personas. Los puntos de fusión cercanos no siempre son desagradables, pero hay que tratar de evitarlos para que no le resten importancia al sujeto principal. Se llama puntos de fusión cercanos a los objetos o líneas que están demasiado cerca del sujeto principal. En este caso lo son la pelota y la punta del parasol. Corrijamos estos puntos de fusión usando un ángulo más bajo y empleemos un solo complemento para darle sencillez. Hay que asegurarnos de que el disco quede lo suficientemente alejado del rostro de Karen para evitar que se forme otro punto de fusión cercano. Pues bien, estos son los 6 fundamentos para obtener una mejor composición fotográfica. Echemos ahora un vistazo a algunas fotos ganadoras de premios y veamos por qué los jueces les dieron una muy alta puntuación. En esta fotografía, titulada Conversación por la tarde, el fotógrafo acomodó a las personas en una sencilla y bien balanceada composición, haciendo buen uso de las líneas diagonales. Hay que recordar, desde luego, que son tan solo guías y que podemos hacerlas flexibles e incluso dejar de hacerlas y aún así producir buenas fotografías. Como esta. El fotógrafo logró esta foto ganadora ignorando algunos fundamentos y acomodando a su modelo en el centro del encuadre. La dignidad del personaje y el sencillo fondo negro dieron fuerza a la toma. Aquí tenemos otra foto ganadora. ¿Por qué ganadora? Bien, pues que es en extremo interesante y tiene sentido visual. Aspectos tan importantes como cualquiera de nuestros fundamentos. Lo más seguro es que solo usemos algunos de estos a la vez. Por ejemplo, esta toma de la rana es un buen acercamiento. Se hace uso de la sencillez y, aunque la línea de horizonte está casi en el centro, es impactante. Impacto. Aquí lo tenemos de nuevo. Esta fotografía tiene esa cualidad evasiva llamada interés humano. Seamos oportunos para captar estos momentos efímeros, aunque ignoremos algunos fundamentos. Siempre podremos corregir la toma después. Podemos cortar o amplificar una parte de la fotografía, como indicamos con las líneas de corte. Esta fotografía fue tomada en un formato cuadrado. ¿Es realmente así como la queremos? Para ver si le gustaría cambiar el formato que tiene, use sus manos para encuadrar. Tal vez haya visto a los pintores hacerlo. Primero en forma vertical, luego horizontal. Este es un buen modo de mejorar nuestras fotografías y, de paso, desarrollar una visión fotográfica. He aquí un sencillo modo de cortar. Incluya en la fotografía las partes que considere interesantes o importantes. Esta foto de Patty puede quedar en formato cuadrado, o bien hacérsele un corte horizontal. Sin embargo, a mucha gente le parece que las personas lucen y caben mejor en un formato vertical. La elección, por supuesto, es suya. Aquí tenemos una fotografía sencilla con un centro de interés bastante fuerte. El fotógrafo en este caso la compuso con sencillez y suficiente espacio alrededor del motivo como para poder cortar después en varias formas. Posiblemente usted preferiría un formato vertical o bien horizontal, así como ubicar el centro de interés en alguno de los tercios del formato. Veamos esta toma.
¿quién necesita los banderines con tan hermosa modelo? Para confirmar si en verdad son necesarios, cubra los banderines poniendo un lápiz frente a los ojos. Evidentemente, estos forman parte importante de la composición. En esta toma, usted puede tener preferencia por alguno de los encuadres. Sin embargo, la imagen de la derecha es mejor de acuerdo a las guías expuestas. Teniendo como base los fundamentos que le hemos dado, observe las siguientes imágenes y descubra en qué radica la fuerza o la debilidad de su composición.